Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema la ejecución no dineraria, de dar, hacer y no hacer, contenida en nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca los diferentes tipos de ejecuciones como la ejecución no dineraria, por la obligación de dar, no hacer, que contempla nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Tenemos ejecución no dineraria por obligación de hacer y no hacer. La de no hacer, hay unas que son no personalísimas y de hacer personalísimas. Las no personalísimas cuando el ejecutante solicita el cumplimiento de una obligación que consiste en la realización de una obra material y puede ser realizada por un tercero, satisfaciéndose así el interés del acreedor ejecutante o la entrega de equivalente en dinero, incluyendo indemnización. Cuando hablamos de la obligación personalísima, solo la realización por el deudor satisface el interés del ejecutante. Es decir, el acreedor ejecutante puede optar por obtener el cumplimiento, o sea, multa mensual al ejecutado, por ejemplo, un 20% o entrega de equivalente en dinero incluida y la indemnización. Hablaremos entonces de la ejecución de la obligación de no hacer. Esto lo establece el artículo 737. Que nos habla sobre la solicitud y requerimiento. Admitida la solicitud de la parte ejecutante denunciando que la o el obligado a no hacer alguna cosa ha realizado lo que tenía prohibido, la autoridad judicial requerirá a la o el obligado para que deshaga lo indebidamente hecho. Si fuera posible, se abstenga de volver a hacer lo prohibido o de seguir haciéndolo con la advertencia de que si no cumple se informará al Ministerio Público para lo que corresponda. Por el quebrantamiento de la obligación, la parte ejecutada deberá indemnizar los daños y perjuicios causados a la parte ejecutante, la que se cuantificará conforme se previene en las normas sobre liquidación de cantidades en este código. El artículo 738 nos habla sobre el incumplimiento en caso de posibilidad de deshacerse. A la parte ejecutada que de forma inmediata no deshaga lo indebidamente hecho, siendo posible, se le impondrán multas. Estas se impondrán por cada mes que transcurra sin deshacerlo y la cuantía de cada multa podrá llegar al 20% del valor que se atribuye generalmente a la obligación. El artículo 739 nos habla sobre la imposibilidad de deshacer. Si no fuera posible deshacer lo indebidamente realizado, la obligación se sustituirá por la indemnización por los daños y perjuicios causados a la parte ejecutante, que se cuantificarán conforme se previene en las normas sobre liquidación y cantidades en este código. El artículo 740 nos habla sobre la reiteración del quebrantamiento de la obligación de no hacer. ¿Cuántas veces la o el obligado a no hacer alguna cosa quebrante dicha obligación? Se procederá en los términos señalados en los artículos anteriores, sin perjuicio de informar al Ministerio Público si los hechos fueran constitutivos de delito y de quien se imponga una multa a partir del segundo incumplimiento. Hablaremos de la ejecución de obligación de dar. El artículo 741 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense establece la obligación de entrega de cosas genéricas o indeterminadas. Cuando la persona obligada a entregar una cosa genérica o indeterminada incumpla dicha obligación, entonces la parte ejecutante podrá pedir que se le ponga en posesión de las cosas debidas o alternativamente que se sustituya la obligación incumplida por el pago del equivalente de su valor previa determinación si fuera necesario y de la indemnización por los daños y perjuicios que hayan podido causarse. El artículo 742 nos habla de la obligación de entrega de cosas muebles determinadas. Admitida la solicitud de la parte ejecutante instando el cumplimiento de la obligación de entrega de una cosa mueble determinada, la autoridad judicial pondrá de forma inmediata a la parte ejecutante en posesión de la misma, empleando para ello los medios que considera más idóneos.
También ordenará, si es el caso, que la transmisión se inscriba en el registro público que corresponda sin que sea necesaria para dicha inscripción la intervención de la o el obligado en caso que la cosa no pudiera ser hallada. Su entrega se sustituirá por la indemnización por los daños y perjuicios causados por el ejecutante. El artículo 743 nos habla de la obligación de entrega de inmuebles. Una vez admitida la solicitud de la parte ejecutante, instando el cumplimiento de la obligación de entregar un bien inmueble, la autoridad judicial se ajustará a los términos del título de ejecución y de forma inmediata pondrá a la parte ejecutante en posesión del mismo, empleando para ello los medios que considere más idóneos. Al momento de poner en posesión se levantará acta, haciendo constar el desarrollo de la ejecución, el lanzamiento de sus ocupantes y la puesta en posesión de la parte ejecutante en el inmueble, así como el aparente estado en que se encuentra el bien inmueble. El artículo 744 nos habla de la entrega de inmueble ocupado. En caso de que el inmueble estuviera ocupado por personas extrañas a la parte ejecutada, se les notificará la existencia de la ejecución para que en el plazo de 10 días presente en el juzgado los títulos que justifiquen su ocupación. Si los o las ocupantes carecieren de título o este fuera insuficiente, se procederá al lanzamiento en un plazo de 30 días. Cuando el inmueble estuviera ocupado por la parte ejecutada o por quienes dependan de ella, siempre que no se trate de la vivienda de uso familiar, se procederá al lanzamiento en un plazo de 30 días, prorrogables por una sola vez por el mismo periodo. Si el inmueble fuera la vivienda de uso familiar de la parte ejecutada o de quienes dependan de ella, se le dará un plazo de 90 días para desalojarlo. Transcurrido el plazo señalado, se procederá al inmediato lanzamiento. Luego tenemos un flujograma acerca de la ejecución no dineraria por obligación de dar, ¿verdad? Estamos hablando de lo que este flujograma contiene, en resumen, lo que acabamos de ver en los artículos anteriores. Hablaremos de las ejecuciones hipotecarias y prendarias del procedimiento. El artículo 748 nos habla sobre el procedimiento aplicable. Aquí estamos hablando de hipotecas y de prenda. En el pago de deudas garantizadas con hipoteca o prenda podrá exigirse judicialmente dirigiendo la pretensión de ejecución directa y exclusivamente contra los bienes hipotecados o pignorados, siguiéndose los trámites previstos para la ejecución de dinero y se aplicarán necesariamente las especialidades que se regulan en este título. El artículo 749 nos habla de la demanda de ejecución. La demanda de ejecución deberá dirigirse necesariamente contra la parte deudora, contra la o el propietario del bien en caso que lo haya y contra un tercero adquiriente de los bienes. Requisitos de la demanda para la ejecución hipotecaria. Esto nos habla el artículo 750. ¿Cuáles son esos requisitos de la demanda para esta ejecución hipotecaria? Entonces, nos dice que para que proceda la ejecución directa y exclusiva sobre bienes hipotecados, además de los requisitos generales de la demanda, para la ejecución de títulos no judiciales, en lo que sea pertinente serán necesarios los siguientes requisitos especiales. 1. En caso de compraventa, el valor de esta. 2. El valor del monto del crédito. 3. El saldo del principal que presenta la parte acreedora conforme sus registros contables. 4. El porcentaje de los intereses corrientes o legales y los moratorios. 5. El valor de tasación del bien hipotecado contenido en el cuerpo de la escritura, aceptado por la o los otorgantes y que servirá de base para la subasta. 6. En defecto de lo anterior, el valor de tasación del bien hipotecado se determinará conforme lo establecido para la ejecución dineraria que se regula en el artículo denominado tasación de los bienes embargados, referido a la enajenación y subasta de los bienes embargados de este libro. 7. El domicilio de la parte deudora y en su caso el señalado por la o el propietario del
bien hipotecado para notificaciones y requerimientos. 8. Relación de la certificación registral donde conste que la hipoteca se encuentra vigente hasta el día anterior a la fecha de presentación de la demanda. El artículo 751 nos habla de los anexos de la demanda para la ejecución hipotecaria y dice que a la demanda debe de acompañarse, además de los anexos establecidos para la demanda ordinaria en el pertinente, también lo siguiente: la escritura pública donde conste la constitución de la hipoteca. 2. Certificación registral donde consta que la hipoteca se encuentra vigente hasta el día anterior a la fecha de presentación de la demanda en caso de las cédulas o bonos hipotecarios. La certificación podrá ser parcial, comprendiendo solo la finca o finca objeto de la ejecución. 3. El documento emitido por contadora o contador público autorizado en el que consta haberse practicado las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide el despacho de ejecución. 4. Los justificantes de las diversas partidas de cargo y abono. 5. El documento que acredite haberse avisado previamente el vencimiento del plazo para pagar la cantidad exigible la parte deudora y la fiadora si lo hubiere de conformidad con la ley de la materia. Actualización del valor del inmueble hipotecado. Eso lo establece el artículo 752. Cuando se observe una diferencia sustancial entre el valor de adquisición del inmueble hipotecado y el precio base de la ejecución pactado por las partes para la subasta, a petición de la parte ejecutada en el escrito de oposición o de oficio, se procederá al nombramiento de la o el perito, conforme al procedimiento establecido en el artículo denominado tasación de los bienes embargados, referido a la enajenación y subasta de los bienes embargados referidos en este código. Para efectos de la aplicación de este artículo, se entiende como diferencia sustancial un valor de adquisición del inmueble hipotecado que sea al menos un 30% mayor que el precio base de la ejecución. Luego tenemos un flujograma sobre el procedimiento de la ejecución hipotecaria o prendaria. Luego, en el artículo 753, tenemos los requisitos de la demanda para la ejecución pignoraticia. Estamos hablando de un bien pignorado. Para que proceda la ejecución directa y exclusiva sobre bienes pignorados, además de los requisitos generales exigidos para la demanda de ejecución de títulos no judiciales, serán también exigibles los especiales contenidos en la disposición que regula los requisitos para la demanda de ejecución hipotecaria en lo pertinente. Anexos de la demanda para la ejecución pignoraticia. Eso lo establece el artículo 754. A la demanda deberán acompañarse, además de los anexos establecidos para la demanda ordinaria, lo pertinente en lo siguiente: el documento donde consta la constitución de la prenda, el documento contable en que consta haberse practicado las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide el despacho de ejecución, los justificantes de las diversas partidas de cargo y abono, el documento que acredite haberse avisado previamente el vencimiento del plazo para pagar la cantidad exigible a la parte deudora y la fiadora si lo hubiere, certificación registral donde consta que la prenda se encuentra vigente hasta el día anterior a la fecha de presentación a la demanda, cuando la ley exija tal inscripción. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a la ejecución, a la ejecución forzosa de no dineraria, de obligaciones de dar, hacer y no hacer. Muy buenos días.